Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Fútbol Infinito Express desde París, gracias a U-Link. Envía dinero a Latinoamérica a través de la aplicación. Y se puede decir que formalmente comenzó la Champions, aunque realmente la Champions había comenzado en los octavos, pero acá ya hay tendencias que se mantienen, hay situaciones que avisorábamos en diciembre que podían darse y que se han dado. Y también hay una gran sorpresa, pero una gran sorpresa, digamos entre comillas, ¿verdad? Porque el equipo que históricamente más le había costado a Simeone siempre había sido el Barcelona, en estos casi 15 años al mando del Atlético de Madrid. Pero desde la llegada de Flick es como que al Atlético se le ha acomodado un poco esas visitas al Camp Nou. Es verdad que no siempre fueron visitas al Camp Nou, es verdad que hubo visitas a Montjuïc, donde había logrado aquella victoria en Liga la temporada pasada. Esta estadísticamente es la primera victoria en Camp Nou, que no quiere decir lo mismo que visitando al Barcelona. Pero en el duelo táctico, Flick quizás es el entrenador del Barcelona al que Simeone más se ha acomodado. Y quizás es por ese equipo desenfrenado, agresivo, tan agresivo ofensivamente que deja tantos espacios en el fondo, al punto de que, a ver, estamos hablando de que se dieron 2 partidos en menos de una semana y ambos terminaron con un expulsado, uno para un lado, otro para el otro. Se han enfrentado muchas veces esta temporada, aquel 4-4 de la temporada pasada en Copa del Rey también nos hablaba un poco de que a Simeone no le venía mal enfrentar a Hansi Flick y a su Barcelona, pero de ahí a pensar en un 2-0 en la ida, pues era un poquito sorpresivo, ¿no? Es quizás la época menos sorpresiva en la que uno pueda pensar una victoria del Atlético como visitante frente al Barcelona, pero al final se termina dando y el Atlético termina sacando una ventaja en una eliminatoria donde terminará cerrando de local. ¿La expulsión condiciona la eliminatoria? Pues si lo tomamos de ese lado, sí, pero la expulsión es parte del juego, es decir, no fue un error, no fue una situación discutible, es claramente una roja. Que no tiene la intención de tocarlo, pues yo no creo que en una jugada en el área nadie tiene la intención de meter la mano, salvo algo tan evidente como aquello de Suárez en el 2010, o nadie tiene la intención de cometer un penal. Entonces, yo siempre he pensado que al final las reglas del fútbol son escritas en inglés y que en español tenemos muchas más polémicas porque hay una traducción del lenguaje que siempre nos deja ciertos grises. Yo siento que en los países anglo, en los angloparlantes, no se discute tanto y no creo que es cultural, creo que tiene que ver con un tema más idiomático. Pero más allá de eso, el Atlético logró plantear un partido parecido al que había planteado la semana pasada, donde en este caso la expulsión va en dirección contraria y no solamente le permite la ventaja, sino que le permite un segundo tanto, cosa que no pasó entre semanas. Y el partido nunca entró en ese territorio de caos, de aquella vuelta de Copa con un 3-0 donde el Barça desbocado termina acercándose a una remontada después de un 4-0 en la vuelta. Pero si hablamos de que el Atlético es un equipo que marca pocos goles y repasamos los últimos enfrentamientos ante el Barça, nos damos cuenta que realmente ante el Barça termina marcando muchos goles. El problema había sido los que había concedido y este Barcelona tan agresivo, tan desbocado ofensivamente de Flick, pues termina adaptándose un poco al fútbol que Simeone trata de imprimir y a cómo trata de manejar los partidos. Ahora, hay algo que lo hemos hablado varias veces. El gran perdedor del fútbol con los 5 cambios es Simeone, porque creo que el principal diferencial de Simeone como entrenador es su plan inicial y quizás su déficit es su gestión de partido. Y cuando tenías 3 cambios, el plan inicial se mantenía mucho más o tenía un mayor impacto en el partido. Y cuando tienes 5 cambios, la profundidad de la plantilla y la gestión del partido toma un peso preponderante. Y por eso es que el Atlético se nos ha alejado de ciertas posiciones protagónicas, pero al mismo tiempo siempre nos dio buenas sensaciones de inicio. ¿Y qué quiero decir con esto? Que al final este partido logró cerrar esas 2 facetas del juego. Todavía falta la vuelta, sigue siendo el Barcelona, sigue estando Lamine Yamal, sigue estando Robert Lewandowski, sigue estando un gran mediocampo y la vuelta sigue a ver, la eliminatoria no está sentenciada, eso es lo que quiero decir con esto. Sigue habiendo una posibilidad para el Barcelona. Después, el otro partido de ayer, el que se jugó aquí en París,
nos demostró que el campeón está de vuelta. Ya el campeón nos había demostrado estar de vuelta en los octavos de final, pero no me parece que lo había hecho con la contundencia que lo hizo ayer. Y es verdad, es un Liverpool venido a menos, es un Liverpool con un Salah muy por debajo de lo que históricamente ha sido. Lo hemos hablado en distintos episodios de Fútbol Infinito y lo seguiremos hablando hasta el final de la temporada. Es verdad que es un Liverpool sin Alisson, pero me parece que Mamardashvili ayer es protagonista de que el partido no tenga un marcador más abultado, así que por ese lado no hay un punto del que hablar. Y los equipos de Luis Enrique históricamente han sido equipos de segundo semestre, siempre. Su Barcelona fue un equipo de segundo semestre y este Paris Saint-Germain ha sido un equipo de segundo semestre. Y creo que se nos está repitiendo un poco la dosis. Es quizás el menos dependiente de ciertas individualidades por el gran juego colectivo. Y ojo, tiene el Balón de Oro, tiene a Doué, tiene a gente que va a ser protagonista del próximo Mundial. Pero creo que es el equipo menos dependiente de las individualidades y más dependiente del sistema. Y cuando es capaz de jugar al ritmo que jugó ayer, como lo hace siempre los segundos semestres, como lo hizo en el segundo semestre del año pasado, pues el campeón está de vuelta y no habría que descartarlo. 1, por presente, y 2, porque la realidad es que ninguno de los otros 6, bueno, 7 si ponemos a Liverpool, te transmite esa sensación de, ojo, cuidado que aquí hay un equipo en serio. El Arsenal, y voy saltando un poco, ¿no? Porque el Arsenal saca una muy buena victoria, una victoria importantísima, es verdad, por la ventaja en la vuelta, porque cerrará en el Emirates, pero sobre todo por el tramo de la temporada, donde en las últimas semanas pierde la final de la Copa de la Liga, donde después es eliminado de la FA Cup por un equipo de segunda división, una historia como el Southampton, pero de presente de segunda división, y donde estamos a 2 jornadas de que tenga el duelo directo contra el Manchester City. Entonces, siendo una victoria importantísima pensando en la vuelta, es una victoria que descomprime, que en ese momento donde empieza otra vez el rumor y el run de una temporada más sin títulos, ojo con el Arsenal que se cae, dónde está el cuádruple si ya solamente quedan 2 títulos, el déficit histórico del Arsenal en la Champions, es como que esa victoria dice calma, anímicamente calma, acá no ha pasado nada. Es verdad que no es el Arsenal del primer semestre, sí, pero es difícil encontrar equipos en el mundo que te jueguen 2 semestres iguales por la carga de partidos. Y el ejemplo está en lo que hablamos del París, un equipo que se arrastró en el primer semestre y que en este segundo semestre uno dice, ojo, que puede repetir. Pero el Arsenal creo que sigue siendo el mejor de los ingleses. A mí me sorprendería que al Arsenal se le escape la Liga. Si bien no tiene la frescura del primer semestre, el resto tampoco la tiene. No, el resto tampoco la tiene al punto de que, ojo, y no sea el Everton o el Fulham el que se meta a los puestos europeos por cómo se están cayendo los equipos ingleses en este cierre de la Premier. Entonces el Arsenal tiene esa victoria. Y ahora cerremos con el siempre candidato el Real Madrid. Los resultados del Madrid no eran ni culpa de Xabi Alonso ni culpa de Arbeloa. El equipo tiene una serie de falencias estructurales en su plantilla, tiene una cantidad de lesiones donde hay muchas que sí se las puedes atribuir al calendario, al peso de los partidos, a la poca profundidad que tiene la plantilla, y también hay unas que son mala fortuna, o sea, la de Courtois, la de Militao, aquellas lesiones recurrentes. No las puedes explicar por un preparador físico, por un entrenador o por una carga de partidos. A veces pasan, los equipos entran en esas dinámicas. Pero más allá de eso, el Madrid volvió, sobre todo en el tramo medio del primer tiempo, segundo tiempo, a darnos esa versión de que la Champions es una situación distinta, de que el Madrid puede levantar el interruptor y ir mano a mano con quien quiera. Y por eso terminamos hablando de Neuer. Porque si bien la victoria del Bayern es muy buena, yo creo que el Bayern sigue siendo muy endeble defensivamente. Este es un equipo que se ha ganado todos los titulares por su poderío ofensivo, pero fíjense cómo viene también en la Liga. Viene de remontar marcadores en base a su poderío ofensivo, pero ha estado con el marcador en contra. El Friburgo hace un par de semanas, no es un equipo sólido defensivamente, depende mucho de su poderío ofensivo. Ahí hay una similitud con el Barcelona, ojo, en ese sentido, en cómo viven demasiado del poderío ofensivo, pero son muy permisivos defensivamente.
Y si no es por Neuer, yo no sé si el Madrid no se lleva una victoria. Mínimo el empate. La gran figura del partido es Neuer, indiscutiblemente. 40 años, el mejor arquero de su generación. Yo hace tiempo no lo veía tener una presentación como esta. Es Neuer Prime lo que vimos el otro día. Pero el propio hecho de que sea Neuer Prime habla de que el Real Madrid estuvo en el partido, tuvo oportunidades y que lo que no pudo es nunca, doblegar al alemán, y con eso pagó el precio de un muy mal inicio, porque lo peor del Madrid es el inicio del partido. Esa es la peor parte del Real Madrid. A pesar de ser el Bayern, el otro es el Real Madrid, y una diferencia de un gol en la vuelta no es una garantía. Quizás la eliminatoria más abierta de todas, sí, si tuviéramos que arrancarla, es la más abierta de todas, un poco por quiénes son los otros y cómo se han dado. Porque si bien Anfield es Anfield, el París lo eliminó el año pasado en Anfield remontándole un marcador. Es decir, yo no creo que este París tiene las falencias hoy de que le remonten un 2-0. El Liverpool va a tener que darnos alguna de esas noches gloriosas europeas, pero en condiciones normales no es algo que uno pensaría que estaría en los papeles. El Sporting ha llegado bastante más lejos de lo que uno esperaba. Es más, no hay un portugués que supere esta instancia hace más de 15 años. Sobre todo en el Emirates, o sea, va a depender de un colapso del Arsenal. Cosa que el Arsenal, me parece que las derrotas del Arsenal, que, ojo, son 6 en la temporada, son 5, perdón, nunca han sido un gran colapso. Simplemente el Arsenal no dio, no estuvo, no le alcanzó, pero nunca es que colapsó, se derrumbó tremendo, porque aquellas derrotas también han sido muy, muy cortas y donde te ha quedado la sensación de que con un poquito más alcanzaba. Y eso llamaría poderosamente la atención. Y después la del Barcelona Atlético de Madrid es abierta, porque el Barcelona te puede comer a goles. Ya lo demostró el Atlético, es decir, estuvo a un gol de remontarle una diferencia más ancha hace un par de semanas, o casi un mes, en la semifinal de la Copa del Rey. Pero yo no daría la eliminatoria por cerrada. Lo cierto es que en una semana tendremos el desenlace, tendremos los semifinalistas, entenderemos que de esto es real y que de esto no es real, y que de estos puntos pues terminan afirmándose o cuáles toman una dirección totalmente opuesta. No se olviden que este episodio de Fútbol Infinito ha sido presentado por Ulink. Envía dinero a Latinoamérica desde la aplicación. Será hasta la próxima. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Carmen Boquín. ¿Te gusta todo el contenido de Red de Fútbol? Bueno, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y así no te perdás nada de todo lo que te traemos. ¡Chao!